Vamos a leer entonces nuevamente en 1 Timoteo 3, desde el versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Aquí la lectura de la palabra del Señor. Les invito a que tengamos una palabra más de oración. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro, que estás en el cielo. Eterno Dios, queremos ahora encomendarnos en tus manos. Quiero encomendarme en tus manos para que en tu misericordia también me des una palabra oportuna, correcta, acotada y encerrada dentro de este pasaje para que sea útil, de provecho, de crecimiento, para entendimiento de los hermanos y el mío propio. Y también, Señor, que podamos gozar en verdad de tu bendición. Guía toda esta reunión, tanto en el que habla desde aquí, desde el púlpito, como aquellos que han de escuchar sentados, que en todos pueda gobernar el mismo Espíritu Santo al hablar y al abrir el espiritual entendimiento, y que la alabanza y la gloria sea a tu nombre. Perdona nuestros pecados, lávanos una vez más en y con la sangre del Señor Jesús, y guíanos a toda verdad por tu bendita y santa palabra. Te lo rogamos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti, decía el apóstol Pablo, siervo de Dios, el cual en esta misma carta se define a sí mismo, y para que quede registrado en la palabra de Dios y para el conocimiento nuestro, que era apóstol de Jesucristo, un enviado, emisario, alguien que tenía una comisión muy especial. El apóstol Pablo no tuvo el privilegio de ser escogido entre los 12 primeros apóstoles, sino que el Señor obró en él tiempo después, y él mismo podía decir en el capítulo 1, versículo 12, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y describe lo que él había sido antes: un blasfemo, un perseguidor e injuriador, pero aclara que fue recibido a misericordia porque lo hizo con una actitud, si bien en un sentido, humanamente hablando, muy agresiva, muy violenta, pues consentía en la muerte de los primeros mártires de la iglesia, en este caso de Esteban, pero
lo hizo en ignorancia, con incredulidad. Cosa que en verdad debemos decir, Dios atiende estas cosas y que es muy distinto obrar con total entendimiento, con cabal conocimiento de causa y obrar maliciosamente a propósito, a sabiendas, que aunque esto que él hacía realmente era terrible y era un hombre de temer, pues lo hacía con total celo, sin ciencia, por cierto, pero que Dios conoce los corazones y lo recibió a misericordia. Una misericordia bendita, preciosa, grande, amplia, propia del atributo de Dios, y habla de él como instrumento escogido para servirle. Y ahora, dirigiéndose él ya en pleno ministerio, en pleno trabajo que él hacía, a este otro siervo de Dios, que era mucho más joven que él. Se estima que Timoteo tendría alrededor de 40 años, alrededor no es exacto, quiere decir que era un joven, más joven que Pablo, pero no tan jovencito tampoco, era un hombre. Pero él lo trataba como un verdadero hijo en la fe. Así lo dice también en el versículo 2, en esta carta, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Para él era un hijo. Era un hombre que había comprendido todo lo que el apóstol Pablo realizaba en su ministerio, y se puede decir que era el que tenía más afinidad y se sentía totalmente identificado con la posición bíblica y espiritual que el apóstol Pablo tenía como siervo de Dios. Eso es importante, es necesario y es bueno que al tener ministros del Evangelio, en este caso particularmente con la expansión del Evangelio que se estaba realizando en ese momento, los que acompañaron a Pablo tuvieran el mismo sentir que había en él, que tuvieran el mismo pensamiento, que hubiesen entendido y comprendido. Así lo dice el apóstol Pablo también en 2 Timoteo, a ver si es acá. Sí, 2 Timoteo, capítulo 3 también, dando vuelta un par de hojas, versículo 10, donde nos dice: pero tú has comprendido mi doctrina fundamental. Empieza hablando de la doctrina bíblica que el apóstol Pablo la sintetizaba como todo el consejo de Dios, todo el cuerpo de la sana doctrina, de las sanas palabras que son en el Señor Jesucristo. Eso es lo que él había comprendido. Y un hombre como Timoteo, que no solamente tenía una sabiduría de carácter espiritual, que a veces pensamos que eso ya es suficiente, sino que tenía la sabiduría experimental de haber acompañado al apóstol Pablo en la expansión por toda Macedonia y en Acaya del bendito y santo evangelio, donde no habían llegado todavía otros. Él había comprendido y tenía estas dos experiencias y estas dos sabidurías. Una es la espiritual, la que viene por el conocimiento de la palabra, por el estudiar de la palabra, por el
crecimiento del espiritual entendimiento, de leer, de conocer textos bíblicos, de saber textos de memoria, que es absolutamente bueno. Y la ley es buena, así dice. Pero tal cosa, para todos aquellos que ministran y que sirven en el Evangelio, y aún ahora lo extendemos y lo hacemos para todos los que estamos aquí presentes, para todo aquel que verdaderamente ha renacido, para todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Es también esta palabra una sabiduría de carácter mental, pero también tiene que ir necesariamente con una sabiduría de carácter experimental. Muchas veces los jóvenes, y esto no es porque uno menoscabe a los jóvenes, tienen sabiduría de capacidad mental, mucha, porque tienen mayor capacidad de adquirir conocimiento, rapidez mental, etcétera, etcétera. Pero se hace absolutamente necesaria la sabiduría experimental, la sabiduría de la experiencia del Hijo de Dios, de aquel que no solamente ha conocido la palabra por lo que en ella está escrita, sino que ha conocido la palabra por lo que de ella puede aplicar en su vida. En la manera en que esta palabra ha pasado a ser una realidad absoluta, concreta, porque siempre decimos, hay que escuchar la palabra, recibirla y atesorarla en el corazón. Pero esto solo no basta, porque si se queda en esa área, es una palabra estéril, es una palabra que no da fruta, es una palabra que no da crecimiento. Esa palabra tiene que llegar a la experiencia del grano de trigo, caer en tierra y morir, para que lleve fruto y mucho fruto. Una experiencia de cruz, una experiencia que se conoce por lo que se ve, por lo que se oye, por lo que se observa y se manifiesta. Por sus frutos seréis conocidos. Entonces, todo esto había en la experiencia del apóstol Pablo y había en la experiencia de este joven, de este otro siervo de Dios, que en algún lugar se lo define también como apóstol, que quiere decir enviado, que quiere decir comisionado, que quiere decir elegido para una tarea particular. Los primeros 12 fueron elegidos para ser aquellos que establecerían el fundamento de la iglesia en base a la doctrina que Cristo les había dado. Luego el Señor levanta a otros siervos de Dios para la expansión del Evangelio. Y entre ellos estaba este siervo de Dios que había comprendido la doctrina, la instrucción, el intento, la fe, la largura de ánimo, la caridad, la paciencia, y ahora viene lo más interesante que decíamos, las persecuciones, las aflicciones, las cuales le sobrevinieron a Pablo en Antioquía, en Iconio y en Listra, cuáles persecuciones he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor y de las cuales, con total seguridad, porque así lo relata la palabra de Dios en el libro de los Hechos, este siervo de Dios, este joven obrero, era testigo visual, práctico, de estar al lado del apóstol cuando el apóstol predicaba y sufría
estas cosas y predicaba estas cosas. Entonces ahora con total autoridad, y Timoteo así lo recibe, es notable porque en la Escritura se habla en muchos lugares, especialmente, lógico, en el Nuevo Testamento, desde la aparición de Timoteo y las cartas a Timoteo y en el ministerio de Pablo y a las iglesias del accionar de este siervo de Dios. Pero lo notable es que no se relata ni una sola palabra que haya dicho. En otros casos se habla de diálogos o de palabras que se transmiten o de un dicho o un hecho o un pensamiento de alguien, pero de Timoteo no se dice nada. Solamente se van describiendo aquellas cualidades que lo caracterizarían como un verdadero hijo en la fe, en el cual Pablo tenía en el Señor absoluta confianza de que haría lo que a él se le encomendaba. Por eso, en el versículo 3, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Es un ruego, y la palabra ruego tiene varias acepciones. Está aquel que ruega, que es inferior a aquel que es superior. Está aquel que ruega o que pide a alguien que es igual. Y está aquel que ruega que es superior al que es inferior. Esto es notable, ¿no? Porque parece que siempre el ruego tiene que ir de abajo hacia arriba. En los evangelios se describe que los fariseos trataban mal al Señor Jesucristo y lo rogaban como de igual a igual, aunque es la misma palabra, pero el sentido era totalmente distinto. Lo trataban como de igual a igual. Solamente aquellos que reconocían en él su divinidad, la persona bendita del Señor Jesucristo, le rogaban como le ruegan a Dios. Y Cristo lo aceptaba. Ahora Pablo le ruega a Timoteo que se quede a ejercer un oficio. ¿Y cuál era? Era este. Fíjense lo que dice. Como te rogué que te quedases cuando partí para Macedonia, para que requirieses, que exigiera con carácter de autoridad a algunos, no da nombres, aunque después sí lo menciona, ¿qué cosa? Que no enseñen diversa doctrina, no enseñen cualquier cosa. Muchos hay, y hasta el día de hoy, porque esto se sigue repitiendo, bien lo dijo Fernando, nuestro hermano Fernando, la reunión, no hay nada nuevo debajo del sol, y esto se sigue repitiendo, que se levantan hombres que se autodenominan siervos de Dios sin pertenecer a ninguna iglesia, a ninguna, podríamos decir, cadena o lugar de donde tener que dar razón de sus actos, como lo enseña la palabra de Dios, y hacen y deshacen como quieren. Y van picando como las golondrinas, de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Y de cada una toman lo que les gusta y lo que no les gusta lo rechazan. Cosa que no debe ser así, por supuesto. Y después empiezan, y eso es lo peor, que no se quedan quietos. Hablan. Y hablan. Y generalmente hablan no con los representantes oficiales de la iglesia, entiéndase diáconos, pastores, hermanos que están al frente de la obra, sino que hablan con los jóvenes, con los más chicos, le meten dudas, le traen enseñanzas diversas y que, fíjense, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan,
ni lo que afirman. Tales son los hombres que aún en este tiempo se levantan y van a escuchar barbaridades. Siempre contamos esto a manera de anécdota de un hombre. Acá hay lugar en este lado, hermanos. Acérquense, no tengan temor. Iba a relatar lo de las sillas de nuevo, pero se hace muy largo. Venía un hombre que en 3 meses ya lo pusieron, no era ni convertido, pero a los 3 meses de haber asistido a un lugar, ya lo pusieron al frente y, entre comillas, el pastor, que no era el pastor, era uno de sus secuaces, por decirlo así, del pastor, le dice, no, mira, vos hacés lo que está escrito acá. Cada cuánto que hablar, decía el nombre de Cristo. Y cada cuánto menciona a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie lee la Biblia. Nadie lee la Biblia. Y lo que estás diciendo, si nombras a Cristo y si nombras a Dios, te lo van a creer. Y hablan, y hablan, y hablan de teología, y hablan de cosas del futuro, y hablan de misterios escondidos en las Escrituras que no están revelados. Otros sí, pero lo hacen sin ciencia. Y todo eso le fue requerido a este hermano amado Timoteo, que un día, por la gracia de Dios, los verdaderos renacidos lo podremos conocer a Timoteo, como a Pablo, y como a cada uno de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y le escribía con la esperanza de ir presto a él. Fíjense, Pablo quería ir, pero muchas veces, 1 y 2 veces, habiendo intentado ir a determinados lugares, Satanás nos embarazó, dice. Fueron impedidos. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que un siervo de Dios sea impedido de ir? Así lo dice Pablo. Queriendo ir a los tesalonicenses, en 2 oportunidades fue impedido de Satanás. No pudo hacerlo. Y ahora él tenía esta esperanza, porque así lo dice. Te escribo con esperanza que iré presto a ti. Quería verlo, porque lo amaba a Timoteo, como un verdadero hijo en la fe. Y no hay nada más precioso para un hijo de Dios que poder conversar con otro verdadero hijo de Dios, de los temas espirituales, de los temas que edifican, de los temas que hacen bien a la fe, una vez tenida en el corazón. Eso hace bien. Y Pablo quería verlo, porque aparte tenía mucho que transmitirle, un anciano a un siervo joven. Y el siervo joven escuchaba atentamente las lecciones que Pablo podía transmitir. Y solamente Pablo, no alguien más joven. Alguien más joven podía compartir conocimientos iguales, pero de alguien mayor podía recibir aquella experiencia de haber puesto el cuerpo y llevar en él las marcas de Jesucristo. Y ahora bien, le dice, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Esta palabra conversar quiere decir, en pocas palabras, que él tenía que saber, como siervo de Dios, para dirigir a la iglesia, porque así lo dice, esto lee, enseña, ocúpate y tu aprovechamiento será manifiesto a todos, que sepas cómo te conviene conversar. Y la conversación tiene que ver la relación común entre hijos de Dios, aquellos temas que tienen que hacer a la vida en común y que después lo revela porque está unido directamente a aquellas doctrinas fundamentales que tienen que ser primeras y siempre respetadas y guardadas. En lo que él lo define como sin contradicción
en este grande misterio de la piedad, de la santidad de Dios. Y 2 puntos, y que se revelan de este Dios, que es nuestro Dios, que en el versículo 17 del capítulo 1 lo define al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, es un mandamiento, un requerimiento, algo que tenía que saber, cómo conversar este misterio de piedad, de relación en la iglesia. Por supuesto, importantísimos. El primero, que Dios se manifestó en carne. Y esto habla de la realidad del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Es algo que la iglesia debe sostener hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y aún después, los que sigan predicando en distintas dispensaciones, esta es la absoluta realidad, que Cristo Jesús vino al mundo llegado el cumplimiento del tiempo y fue engendrado en el vientre de una mujer, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Dios manifestado en carne. Eso significa un misterio enorme, al Dios invisible, tal cual como lo dice acá, Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios. Este Dios se hizo visible en carne en la persona bendita del Señor Jesucristo. Por eso decíamos, o decían los hermanos, domingos atrás, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquel verbo que en el principio era con Dios. Aquel verbo que era Dios, que no es otro que el Señor Jesús, que también es nuestra esperanza. Fíjense, en primer lugar, en el versículo 1, de Dios, en el capítulo 1:1, apóstol de Jesucristo por la ordenación de Dios, nuestro Salvador es Dios, nuestro Padre Dios, es el autor intelectual del plan bendito de salvación, desarrollado en Efesios, el capítulo número 1. Y luego menciona, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La esperanza, bienaventurado de todo hijo de Dios, era el Señor. Luego de mencionar al verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz, que debe acompañar a todo hijo de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, Cristo es nuestra esperanza y es nuestro Señor y es nuestro Dios, como es también nuestro Salvador y Padre. Pues es Dios. Y se hizo manifiesto en carne. ¿Cuándo? En Belén, a partir de Belén y hasta su ascensión a los cielos, y luego le veremos un día como Él es. Y cuando le veamos como Él es, seremos transformados a la gloria de su semejanza. Bendita esperanza. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso es tan importante, aquellos que hablan sin saber ni entender ni lo que hablan ni lo que enseñan. Barbaridades. Cuando la palabra de Dios es tan clara y tan concreta. Y luego dice, ha sido justificado con el Espíritu. Manifestado desde su niñez, guardando el Padre al Hijo de Dios,
luego guiando al Hijo de Dios a través de toda su vida y luego manifestándose plenamente sobre él luego de su bautismo. Y Cristo era lleno del Espíritu Santo. No se puede pensar de un Cristo sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿No? Es notable la persona de Cristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y como hombre, lleno del Espíritu de Dios. Naturaleza espiritual, física, única. Una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Y la humana, plena, llena del Espíritu. Así lo dice la Escritura, lleno del Espíritu, guiado del Espíritu y por el Espíritu. Era guiado, precioso. Y justificado. Justificado quiere decir quitado de culpa. En pocas palabras, no había en el pecado. El Espíritu lo justifica, presentándose sobre él, mientras la voz del Padre desde el cielo podía decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Todas justificaciones del Espíritu de Dios en la persona bendita de Cristo. Luego, ha sido visto de los ángeles. Esto lo vamos diciendo en muy pocas palabras, pero desde la eternidad antecedente, cuando los ángeles fueron creados en aquella otra dispensación angelical, uno por uno, Cristo estuvo presente. El Padre presente y el Espíritu Santo presente. Por él todas las cosas fueron hechas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo por él y para él. En él Cristo estuvo en todo. ¿Y cómo le conocían? ¿Se acuerdan? No me acuerdo quién habló de los cerdos. ¿Alfredo fue? ¿Cómo le dijeron? Señor, Hijo del Altísimo. ¿Cómo no lo van a conocer? Si fue su creador. ¿Contra quién se rebelaron? No nos atormentes todavía. No nos eches a lo profundo del hoyo o del infierno. Todavía. ¿Cómo no va? Desde entonces es conocido de los ángeles. Luego las manifestaciones visibles a nosotros, más cercanas, inmediatas en el Nuevo Testamento, desde la anunciación a María, a través de ángeles, que anunciaron a María el nacimiento, y los santos que nacería a José, sería llamado Hijo de Dios. Luego, en el Getsemaní, cuando le confortaron en el desierto. Luego, en su resurrección. Tal vez me olvide algún otro punto. Pero siempre estuvieron. Y desean ver la obra de Cristo por su Espíritu en cada uno de nosotros, conocido de los ángeles. También. Y luego, algo que hasta el día de hoy procuramos con la ayuda y el auxilio de Dios, y especialmente en aquellos hermanos que son llamados, vocacionados para esta tarea, ha sido predicado a los gentiles. Y el Evangelio de Dios corre y es glorificado. Desde una humilde clase de escuelita dominical a un geriátrico, a un hospital, a un hogar, a la iglesia, donde el Señor permita, o en un velorio, donde el Señor permita que el Evangelio sea predicado, es predicado a los gentiles. Estas verdades, bien conocidas, bien sabidas, bien comprendidas, para que el alma quede sin excusa, ha sido predicado
y es predicado cada domingo desde este lugar, humilde, pequeño, y nos va quedando pequeño. Pero bueno, se va predicando este evangelio. ¿Para qué? Para que se produzca lo siguiente. Ha sido creído en el mundo. Qué notable. Creer en Cristo, a quien no hemos visto, pero creemos en Él. Y le amamos, como decía Pedro, aunque Él le había visto y le había tocado. No obstante, a los judíos creyentes de su tiempo les dice, al cual no habiendo visto, le amáis. ¿Con qué? ¿Con un amor pasajero? No, con un gozo inefable, que no se puede explicar con palabras, y glorificado. Tal es la experiencia de todos los gentiles y de los judíos convertidos, que la experiencia de salvación, miren, y esto se lo digo no para que lo aprendan de memoria solamente, sino para que sepamos discernir. El que es creyente convertido no anda con vueltas, no dice, sí, me hace bien escuchar el Evangelio, sí, me siento bien, salgo satisfecho. El creyente dice, sí, yo creo que Cristo, miren, escuchen bien, preste oídos, el humano, a la celestial voz. Dice, yo he creído en Cristo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque estaba perdido en mis pecados y muerto en mis delitos y pecados. Y Él me salvó. Esa es la respuesta simple, concreta, contundente que todo verdadero renacido debe aprender a dar. Y la da cuando es renacido. Cuando no es renacido, ayer me decía uno en la iglesia en La Plata, le preguntábamos, pero ¿y vos qué experiencia tenés con Cristo? No, pero me va bárbaro, me va bien, soy prosperado, me va bien en el trabajo, me siento bien cuando voy a la iglesia. Pero ¿y cuándo conociste a Cristo? Y me va bien, y yo me siento pleno. Y y nunca decía, ¿qué cosa? Gregorio. Un renacido con 3 palabras, por decir 3, ¿no? 3 palabras. O 3 palabras, no sé, como quieran. Pero inmediatamente se conoce la experiencia de salvación. Ha sido creído en el mundo. Padre, a los que han creído, decía Cristo en San Juan 17, a esos guárdalos por tu nombre, a los que creyeron en ti por mi palabra. Qué notable, ¿no? Muchos escucharon a Cristo hablar y a predicar, y cosas que no quedaron registradas en la Biblia. No quedaron absolutamente todas, pero mucha gente escuchó hablar, pero no todas creyeron. Pero aquellos que creyeron, Cristo oraba por ellos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y por la palabra, y por los que han de creer en ti, o en mí, por la palabra de ellos. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido predicado a nosotros, y ha sido creído. Creer es entregarse de corazón. Es decir, yo creo, como aquel ciego que recibió la vista y Cristo dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dime quién es, así creo en Él. Pues el que te habla, Él es. Creo en Él.
creo. Esas dos palabras, creo en Cristo. Pero con convicción, ¿eh? Hay muchos que dicen creer y ser de Cristo, pero es de acá para afuera. Hay que tener la experiencia de la sabiduría mental, espiritual, y la experiencia de la sabiduría experimental. La sabiduría de decir, yo creo, eso es sabio. Es más sabio de lo que ustedes piensan, ¿eh? Es más sabio de lo que... Y ante eso reacciona el mundo espiritual de una manera violenta. Hoy Alfredo preguntaba en la clase de la escuelita, ¿no? ¿Por qué los hermanos tomaban tan mal que él haya soñado ese sueño? Porque la lucha era de carácter netamente espiritual. Ahí estaba el problema. No estaba en lo que había soñado, porque lo entendieron inmediatamente, porque supieron inmediatamente el sueño de José y se lo recriminaron, se enojaron con él. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios. Pero cuando contestamos con sabiduría espiritual y experimental de mi experiencia con Cristo, inmediatamente hay reacción. El mundo espiritual diabólico tiembla, porque otra alma fue rescatada de las profundidades del infierno. Un alma que en su experiencia personal pudo decir con humildad de corazón, Señor, creo en ti, sálvame. ¿Tan difícil es decir eso? Sí que es difícil. No es difícil repetirlo, porque ya repetí eso y lo va a repetir, repetí eso y lo va a repetir, repetí eso y lo va a repetir. Repetirlo es fácil, pero experimentarlo después es una lucha. Porque lo que digo con los labios no lo estoy creyendo con el corazón. Por lo cual, esta palabra cuando dice ha sido creído en el mundo, te está hablando a ti, que te habla una y otra y otra. ¿Hasta cuándo te va a hablar Cristo? Para que le digas, yo creo en ti como mi Salvador. Pero no que lo repitas como un loro. Y hay loros que han hecho caer a bandas de narcotraficantes, ¿eh? Por repetir nombres que no tenían que decirlo. Esto es una pequeño... No para que lo repitas como loro. Señor, yo creo en el Hijo de Dios. Señor, creo en ti. Señor, sálvame. Porque todo eso va involucrado en creer en Cristo, en que me salve, en que me dé vida eterna, en que me haga un hijo de Dios. Y a todos los que creyeron en Él, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido, una vez más, un domingo más, no sabemos si es el último, un domingo más, se te invita a que de corazón, delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, en plena certidumbre de fe, se te requiere con amor eterno a que le puedas decir a Cristo, Señor, sálvame. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Decirle al Señor, Señor, sálvame. Esas dos cosas, pero no por pura repetición, sino porque lo creo. Porque lo creo. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Que el Señor te bendiga y sea un cambio en tu vida.
¿Alguien más? ¿Quiere creer en Cristo como su Salvador personal? Así, de simple como suena, pero de difícil que se hace. Luche contra todo lo que se resiste en su propio corazón para no hacerlo. ¿Quién más quiere hacerlo? ¿Alguien más? Invito a que por un instante levante su mano y la baje. En señal de que con la boca se hace confesión para salud y con el corazón se cree para justicia. ¿Quién más lo quiere hacer? Que levante su mano. Un instante. Que el Señor te bendiga, querido. ¿Tu hijito? Sí. Que el Señor te bendiga. Niñito, que va adelante al reino de los cielos. ¿Quién más? ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Que todavía no tiene esa seguridad? ¿Esa total seguridad? ¿O están todos seguros que van al cielo? Vamos a bajar nuestros rostros y terminamos esta parte con una oración. Padre bendito y santo que estás en el cielo. Una vez más queremos darte gracias por tu palabra que puede ser predicada y enseñada y también que crezca, Señor, y que corra y sea glorificada. Gracias por estas almas que han levantado sus manos en un acto de fe, que tú le des esa experiencia personal y la convicción firme y plena de que ya son hijos de Dios. Gracias te damos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.